Falsas denuncias, falsas acusaciones, ¿con qué terminología? Es difícil porque pueden ser tantos los motivos por los cuales una persona pueda llegar a convencerse o no de que un hijo esté siendo abusado, por ejemplo, que es muy difícil ponerle un título. ¿De dónde parte la cuestión fundamental acá? Es que el sistema de justicia no está preparado, o sí está preparado, pero no toma las medidas pertinentes y correctas que hay que tener para poder desentrañar un caso de esto desde su inicio, que es que la participación de un equipo interdisciplinario conformado en abuso sexual, por ejemplo, en el Hospital Iturraspe, José, hay un equipo interdisciplinario en abuso sexual estatal. Lo mismo pasa en el juzgado de menores, son equipos conformados normalmente por 4 personas: psicólogo infanto-juvenil, médica, pediatra, terapista ocupacional y trabajadora social. Sí. Estos equipos interdisciplinarios, desde el 2014 que no se conforma. Para que vos te des una idea, si a vos, José, la mamá de tu hijo menor de edad te interpone una medida de distancia porque la nena vino y le dijo que el papá mientras la bañaba le tocó la cola y entonces a ella se le disparan cuestiones internas, porque normalmente sucede eso, ese abordaje hace una medida de distancia, ¿no? Interpone en la Fiscalía de Violencia Familiar una medida de distancia para que José Salinas no pueda acercar a menos de 300 metros a su hija mientras dure la investigación. Eso va a tramitar a través de un juez de familia que libra una medida cautelar que es totalmente provisoria, digamos. El juez de familia no sabe si eso es cierto o no. Libera una orden al solo efecto de proteger. Lo que se dispare en el ámbito de familia va a ser abordado por un equipo interdisciplinario de la Corte que funciona en el juzgado de menores, que es un equipo de excelencia. ¿Cuál es el problema que tenemos con ese equipo? Que está tan abarrotado de casos de madres que le impiden ver a hijos a sus padres, que te están dando un turno para dentro de 9 meses, con suerte, ¿me entendés? Mientras tanto hay un distanciamiento, ¿no? Usted habló de un equipo interdisciplinario, hay muchos casos que realmente hay una demora. ¿Cómo se van gestando, cómo se crean estas falsas denuncias en las cuales uno se pregunta si realmente hay un grupo de tareas abocados a esto? Y cuando digo grupo de tareas, involucro lo que es la investigación, fiscalía, el abogado de la familia que denuncia, la parte que denuncia, mejor dicho, si hay una decisión judicial. ¿Hay un armado en todo esto? Lo vengo sosteniendo yo, porque esa es la otra parte, ¿no? Yo te estaba hablando de la parte de, bueno, a ver cómo se gesta una denuncia, cómo se aborda en el Poder Judicial. En el año 2017 se crea la Unidad Fiscal de Jefas, que es de violencia sexual intrafamiliar y de género. Sí. Dentro de esa unidad de violencia sexual hubo una minúscula parte que se dedicó a, sin ser una subunidad de violencia sexual, se dedicaron a la parte de violencia sexual 4 fiscales, comandados por el ex fiscal regional. Ese equipo funcionó entre el 2018 y el 2023 y son los causantes de que hoy, en la provincia de Santa Fe, 8 de cada 10 audiencias orales que se llevan a cabo en el subsuelo de tribunales son por abuso sexual. Vos hoy, es muy raro que un juez le toque una audiencia por un tema de amenaza, de defraudación o por un homicidio, o lesiones graves, gravísimas. Es muy raro, muy raro. 8 de cada 10 audiencias orales que le toca hoy a un juez penal son casos de abuso sexual. Todos estos casos de abuso sexual fueron gestados por esta subunidad de violencia sexual que actuó con todo tipo de irregularidades, de trampas. Porque si vos, José, al tremendo poder que tiene un fiscal para hacer una investigación, vos le sumás la trampa, ese poder llega a las nubes, ¿verdad? Si yo consigo una mamá que diga que la nena dice que el papá la tocó, y yo ya a esa declaración de la mamá ya le doy una determinada entidad, y si yo a eso le sumo que esa nena, la Cámara Gesell, va a ser dirigida por una psicóloga del CPA tremendamente cuestionada, y si a eso le sumo que a la nena la va a abordar y a la mamá otra psicóloga del MTA que dice que sí, que esto es cierto, que la verdad que hay síntomas y signos de abuso sexual y las posibilidades de que ese imputado de salir de esa trampa son prácticamente nulas. Creo que salió una sola persona imputada por abuso sexual, que creo que fue este artista callejero, el único que ha salido en una audiencia de prisión preventiva desde el 2022 hasta ahora, ¿me entendés? En una sociedad argentina, ¿dónde quedó el principio de inocencia? Porque ahora hay que probar
hay que comprobar de que uno es inocente cuando no hay una prueba que uno realmente es culpable. Bueno, acá hay una complicidad gigantesca. Todo esto se ha logrado hacer porque había cobertura política para hacerlo. Esta creación abominable de este grupo de tareas no hubiera sido posible si no hubiera habido una cobertura política para prestar conformidad a todas las atrocidades y la complicidad de una justicia totalmente tibia y temerosa de sufrir lo que le pasó a Mingarini, porque a partir del caso Mingarini, que para explicarle a la audiencia, hubo un juez en una audiencia de prisión preventiva, dijo: la verdad que me cierra lo que me está diciendo usted, señora fiscal, así como me lo está contando. Es la causa que mediáticamente se la tomó como que un juez dejó en libertad por usar un profiláctico. ¿Esa causa es? Exactamente. En esa audiencia, año 2021, 2022, una fiscal, creo que ahora jueza penal, lleva a juicio un caso y en la audiencia de prisión preventiva lo iba tirando varias versiones distintas. Al juez le pasó lo que le pasa a cualquier juez penal. Cuando vos entras a una audiencia de estas orales, que se llaman audiencias argumentativas, cada una de las partes le cuenta una película al juez. El juez entra como una tabla rasa, ¿me entendés, José? Sí. El juez no puede tener contacto con la evidencia. El sistema es maravilloso. ¿Qué le pasó a este juez? La película que le estaba contando a la fiscal no le cerraba y en definitiva él dice: no me cierra de qué manera esta persona pudo haber sometido físicamente y violentamente a esta persona mientras había un preservativo y se lo colocaba. Lo destituyen a raíz de eso, y eso queda corroborado en el juicio oral que no sucedió, algo realmente increíble, ¿no? Porque la misma mujer llega al juicio oral y cuando se le explica por la mecánica de cómo se colocó el preservativo, la mujer que dice: no, el preservativo ya lo traía puesto. ¿De dónde lo traía puesto? Y lo traía puesto de antes. O sea que, teóricamente, según lo que dice esta mujer, este muchacho violentó la puerta de la casa, la violentó a ella, la llevó hasta el cuarto, le sacó la ropa, le bajó la ropa interior. Todo eso con el preservativo puesto que lo traía puesto desde la calle o desde el auto o desde la casa. Esto le costó un jury, ¿no? Al juez. Este juez debería estar ya restituido en su cargo, pero bueno, estamos en la justicia sanafresina, radicalizado con las cuestiones de género, porque vos acá tenés jueces que están contaminados con la cuestión de género, que es lo que me preguntaba hace un ratito, y jueces que intentan mantenerse alineados con la Constitución Nacional y con la ley penal. Que, bueno, toca el juez más radicalizado de todos, ya la sentencia, como yo le decía a todo el mundo, acá la sentencia ya está escrita. Estamos hablando con el doctor Marcos Barceló, denuncias infundadas, un fuero penal disciplinado, que es una de las cuestiones también que un poco deja entrever así el doctor, con la creación de un verdadero equipo de tareas. También tiene mucho que ver el periodismo, los títulos por allí tendenciosos. ¿Hay intereses económicos en esto o de qué se trata? ¿Por qué se arma todo esto, Marcos? Lo que vos tocaste ahí, yo no sé si siguen los subsidios por el tema de violencia de género. Durante los gobiernos kirchneristas fue moneda corriente. Vos recibías un subsidio muy importante por denuncia de género que se podía extender hasta más de un año, ¿me entendés? La motivación económica también existía. Y yo lo que más veo, mujeres que han pasado por esa espantosa experiencia dramática de un abuso sexual, y ante la primera alarma que tira un niño, por ejemplo, un niño que llega y dice: me golpeé acá, está la persona que no ha pasado por el trauma y que lo ve como eso, como lo que es, como un golpe, como una raspadura, como una paspadura, y la persona que ha pasado por el trauma o que tiene un miedo exacerbado con respecto al tema ve el abuso sexual automáticamente. Esto es impresionante cómo se ve en estos casos, ¿no? Sí. Y una vez que la persona se autoconvenció, a pesar de toda la evidencia, para que vos lo grafiques, en un caso reciente, una niña de 7, 8 años de edad denuncia al abuelo. Como sucede en estos casos, empieza a sufrir modificaciones. Empieza con el tema: mi abuelo me tocó por arriba de la bombacha, después se hizo tocar el pene, me metió el pene en la boca y después me metió el pene dentro. Empieza a mutar a medida que comienza la investigación. Es un clásico de esta unidad fiscal especial. El punto es que cuando una persona se convenció, sobre todo una mamá, de que a su niño lo han violentado sexualmente, no hay quien lo pare, no va a haber forma de convencerlas nunca más. Por eso son casos tan difíciles, tan dramáticos y a su vez generan mucha empatía dentro del Poder Judicial. Realmente no son casos de falsas denuncias de: a ver, yo te hago la falsa denuncia porque te quiero cagar la vida. Se ven esas denuncias, pero son las menos. La mayoría son madres temerosas que se autoconvencen de que sus hijos han sido abusados por sus padres, ¿viste? O sus maestros, ¿no? Como hay dos casos muy relevantes. Ahí vos tenés una explicación. Sí. En la provincia de Buenos Aires, un profesor estaba acusado de que desnudos
los profesores corrían a los niños, el profesor con un corpiño rojo, y que orinaban arriba de los instrumentos, porque el profesor era el profesor de música. Esas cuestiones, José, se debaten en los juicios orales con niños de 4 y 5 años de edad. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? La única forma de poder desentrañar esto es con una mirada muy científica y muy forense, además, no solamente psiquiatras infantos juveniles y psicólogos infantos juveniles, sino que tengan una mirada forense y que le puedan traducir a un tribunal qué es lo que está queriendo decir un niño. O sea, tiene que haber alguien que le diga al juez, un chico de 5 años cuando está diciendo esto, en realidad está queriendo decir esta cosa, y no es que los profesores de música de esta escuela tienen poderes sobrenaturales como Superman. Que no sea una imposición, ¿no?, de una mirada sesgada sobre cuestiones de género. Ni hablar, pero ¿sabes qué? El abordaje de un equipo interdisciplinario serio, como existe en el ámbito de familia, como existe en el Poder Judicial de Entre Ríos. Aquí, ¿qué criterio logró imponer este grupo de tareas del que veníamos hablando? No se puede investigar a la víctima ni a la madre de la víctima, porque eso significa atacar a la víctima y no creerle. Entonces no la podemos hacer atender por un psicólogo neutral del Poder Judicial. Lo único que no revictimizan en Santa Fe son las psicólogas del MPA y de la Comisaría de la Mujer. Esas no revictimizan. A estos temas tan complejos, ¿están contemplados en el juicio por jurados que próximamente la provincia de Santa Fe ya va a tener? Siempre volvemos sobre lo mismo, la gran cobertura política que ha tenido todo esto, merced a el gobierno que estaba en ese momento. Si bien la ley es una ley que emana del nuevo sistema penal del peronismo, se conforma el MPA nuevo con el socialismo radicalismo en el año 2014. El Ministerio Público de la Acusación está conformado por funcionarios socialistas y radicales de la línea dura, de la franja morada, con una tremenda impronta con la cuestión de género. Entonces es muy difícil, se hacen 3 intentos de instaurar el juicio por jurado, y en el tercero o en el cuarto, que es el de Puyaro, y van los delitos de género, obviamente, como están en todo el país. Entonces se aprueba el proyecto de Puyaro en el diputado, y cuando sube a senadores, fíjate lo que deciden. Como los tribunales santafesinos están abarrotados de causas de violencia sexual gestados por este grupo de tareas, no podemos disponer de las salas necesarias que harían falta para tantos juicios por jurado. Entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los delitos sexuales y de violencia de género de la competencia del juicio por jurado, hasta tanto la cuestión esta empiece a mermar un poco. Mientras tanto, seguimos sumando capacidad en las cárceles. Te digo una cosa, la única forma, José, de terminar con esto acá se llama juicio por jurado. O sea, lo único que va a frenar esta locura demencial impuesta por la ideología de género en Santa Fe es el juicio por jurados, porque los jueces, luego del caso Mingarini, están tenebrosos, no quieren. Se exponen a un jury de destitución. Es como que la cuestión de género no es negociable para el socialismo. ¿Me explico, José? ¿Qué rol cumple el medio de comunicación ante estos casos, ¿no? ¿Qué pasa con esos títulos tendenciosos de un periodismo militante? Y mira, te lo cuento y vos sacás tus propias conclusiones. En aquella audiencia de prisión preventiva, la fiscal del caso, que ahora es jueza penal, sí, indignada porque no había obtenido el resultado que ella esperaba, retiran el video de la audiencia por la tarde con una funcionaria del MPA, lo editan junto con una periodista de género de Diario 1, crean un eslogan: el juez liberó a un abusador por usar preservativo, algo muy impactante, realmente un genio el que lo creó, porque el juez no había dicho eso. Lo hacen impactar en Telam, que tenía su propia sección de periodismo de género, y de ahí a nivel nacional. Y vos fijate que con ese título es tomada por 20 legisladoras verdes de la legislatura santafesina, y ellas elevan una denuncia ante el procurador de la Corte. El procurador de la Corte, que fue el primer abogado de Ni Una Menos, promotor de toda la cuestión de género en Santa Fe. Entonces, al punto tal que el expediente del jury de Mingarini se llama: Procurador de la Corte inicia jury de destitución por noticias periodísticas. Noticia periodística falsa hizo destituir a un juez. Y ahora esa fiscal que creó todo eso ocupa el lugar del juez destituido. Es la fiscal que dijo que no hacía falta una investigación, que no va a investigar porque con el solo hecho que haya una denuncia ya está. La misma, no la puedo nombrar, puedo nombrar a todo el mundo, puedo decir que Ariete es un delincuente, pero a las mujeres no las puedo nombrar por la cuestión de género en Santa Fe, así que no las puedo nombrar. Le ha pasado a mucha gente que está escuchando, como muchos dicen, nadie está exento de un caso de falsas denuncias. Hay denuncias a docentes
algunos de ellos que aceptan un juicio abreviado por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de hartazgo de estar en la mira de la justicia. Lo cierto es que por allí con qué herramientas contar, porque ante una falsa acusación que sos inocente, mientras tanto del otro lado no hay una prueba fehaciente.